bienvenida una semana más a un nuevo vídeo. Durante esta semana estuvimos viendo para realizar el patrón de este pantalón. Este pantalón lo que tiene de diferente es que nos lleva la parte de la cintura, la parte del delantero, y la manera también de confeccionar la parte interior es más diferente que si fuese solamente incorporable en una vista. Y eso es lo que vamos a realizar durante la videoclase de hoy. Vamos a comenzar a hacer la confección para conseguir este resultado. Espero que te guste y que aprendas nuevas técnicas de costura. Nos vemos dentro del vídeo. Vamos a sacar todas las piezas. Para ello lo que hacemos, encaramos el tejido, encarando el derecho con el derecho del tejido y llevando ambos orillos hacia uno de los extremos, quedando en el otro el doblez del tejido. Vamos a ir colocando cada una de nuestras piezas. Vamos a colocar, como es un tejido liso, podemos colocar el sentido, por ejemplo, el delantero hacia arriba y el de la espalda hacia abajo. Si fuese un tejido estampado, no lo podíamos hacer porque entonces se quedaría pues el dibujo pues justamente al revés. Entonces esto lo podemos hacer perfectamente con un liso. Colocamos teniendo en cuenta el sentido de hilo de nuestra pieza, que quede totalmente paralelo en el doblez. Colocamos también la pieza de la espalda y lo mismo, quedando la línea de planchado totalmente paralelo a lo que es el orillo. Vamos a colocar la pieza de los bolsillos, también teniendo en cuenta el sentido de hilo. De la pieza de la cinturilla vamos a necesitar dos piezas dobles. Y después también el de la portañuela y el de la vista. Vamos a fijarlo todo con alfileres y lo cortamos y después seguimos. Ya tenemos todas las piezas cortadas. El tejido que yo estoy utilizando es una salga. La salga suele deshilacharse bastante. Esto que yo te propongo no es necesario en todos los casos, pero sí que es verdad que estás utilizando un tejido que se deshilacha, pues yo te lo recomiendo. Vamos a cortar el mismo número de piezas, eso sí, para todos los tejidos que estemos utilizando, que compone lo que es la cinturilla, que serían dos piezas dobles. Para la vista de la portañuela también sacamos entretela. Ahora, esto también para casi todos los tejidos. Y tenlo en cuenta si estamos haciendo también tejido que sea elástico. Vamos a cortar una tira de unos 2 centímetros de ancho con el largo también que mida la diagonal del bolsillo y lo vamos a entretelar esa parte. ¿Por qué? Porque normalmente esta parte suele, como coge el bies, el sentido del bies del tejido, pues suele ceder. Y después nos va a hacer un efecto en el bolsillo un poquito desagradable. Entonces a mí siempre me gusta entretelar esa zona. Pues cortamos las tiras. Después, en la parte también del delantero, vamos a hacer lo mismo en la diagonal también del bolsillo. Unas tiras de unos 2 centímetros y que sea, le corresponda la diagonal. El diseño que vamos a hacer de este pantalón lleva como la parte de la cintura aquí incluido y en esta parte es un añadido. También te recomiendo que entretelemos justamente esta esquinita, porque después tenemos que hacer un piquete y podría deshilacharse el tejido. Después también la parte de la portañuela lo vamos a entretelar. Cogemos la pieza que compone la vista y lo que hacemos es que le vamos a dar unos 3 centímetros de más. Lo que quiero que se quede un poquito más baja. Pues esta parte también del pantalón vamos a entretelarlo todo. Vamos a empezar, antes de quitar el patrón, vamos a dar un pequeño piquete en el aplomo que tenemos aquí de cadera en la portañuela. Le damos un pequeño piquete porque es el que nos va a marcar el fin de la cremallera. Después nos vamos a ir a la parte de donde empieza el pliegue, antes del margen de costura. Después nos vamos a ir al otro extremo, donde cierra ese pliegue y también un piquete donde está también el aplomo de cadera. Ya podemos quitar lo que es el papel y lo que vamos a hacer, entretelar todas nuestras piezas y después remallarlas. Pero vamos a empezar a entretelar. En el patrón de la espalda tenemos una pinza que la tenemos que cerrar. Para ello le vamos a dar unos piquetes a cada extremo de la pinza. Cogemos un alfiler y lo introducimos justamente en el final de esta. Y ahora nos vamos al otro lado, introducimos otra vez de nuevo el alfiler. De esta vez quitamos lo que sería el patrón y ya tenemos aquí, al separar dos piezas, tenemos el final y cada extremo. Lo primero que vamos a hacer es cerrar esas pinzas uniendo ambos piquetes
y hacerla llegar hasta el fin de pinza. Y ahora ya lo cerramos, las pinzas. Recuerda, empieza siempre desde la parte superior y va en disminución hasta el fin de pinza. Primero cerramos las dos pinzas y después remallamos también las piezas del pantalón. El diseño que vamos a hacer en la parte central iría la portañuela, pero no tendría cinturilla, sino iría el acabado con vista. Pero lo curioso de esta costura es que el otro lateral sí llevaría cinturilla. Entonces, para ello, por eso tiene esta forma el delantero un poquito más rara y extraña. Y es que tenemos que hacer este efecto. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro patrón del delantero es incluirle lo que son los bolsillos. Ya lo hemos visto en el campo de patronaje y costura de nivel inicial, cómo se pone unos bolsillos. De todas maneras, te voy a dejar la píldora de costura para que sepas cómo colocar un bolsillo francés. Una vez que tengas ya colocado lo que sería el bolsillo, vamos a unir el delantero con la pieza de la espalda. Para ello, encaramos el derecho del tejido de la espalda con el derecho del tejido del delantero, haciendo coincidir ambos costados. Y lo vamos a unir por todo lo que es la pernera, tanto exterior como la parte también interior. Lo vamos uniendo y lo cosemos para poder seguir. Coge con alfileres lo que sería la parte de la pernera interior y también la exterior. Y lo vamos a coser por imagen de costura que le hemos dado. Vamos a empezar a colocar lo que es el cierre de la cremallera. Tenemos la parte de la tapeta. Esta parte de la tapeta debe de quedar ya cerrada por los dos extremos y remallado también la parte central. Ya es la que va a marcar un poquito la longitud. Tiene que tener 20 centímetros, que es el largo que nosotros le hemos dejado hasta el aplomo de la cadera. Marca desde la parte del metal de la cremallera los 20 centímetros para que lo tengas allí marcado. Si hace falta también, márcalo justamente también aquí, justamente en la prenda, porque va a ser el fin de la cremallera. Y tienen que ir los dos extremos, los dos lados, igualados. En esa misma marca, que es justamente donde tenemos el aplomo que anteriormente le dimos. Pues vamos a empezar a colocar la cremallera, como anteriormente también en el vídeo del campo también de patronaje y costura básico hicimos. De todas maneras, si no lo tienes, te dejo una píldora costuril de cómo colocar la cremallera. Hacemos encarar piquete con piquete de la cremallera y del pantalón. Colocamos encima justamente donde está el piquete, la parte de la tapeta. Puedes hacerlo cosiendo primero la cremallera al pantalón y después la tapeta, o lo puedes hacer todo a la vez, dependiendo de tu habilidad. También te recomiendo que lo embales primero. Cuando lo tengamos ya unido, lo que es la parte de la tapeta, cremallera y pantalón, le vamos a dar un pespunte, cambiando también presa tela y utilizando el de cremallera. Pues lo vamos a coser para pasar después al otro extremo. En el otro extremo vamos a colocar la parte de la vista que llegue justamente a ras también de donde tenemos puesto la marca o el piquete de fin de la cremallera. Y lo vamos a coser también por imagen de costura de 1 centímetro.
Lo fijamos con alfileres, si quieres lo puedes hilvanar, si tienes menos habilidad y sabes que a lo mejor te se va a mover. Pues vamos a coserlo, importante que llegue hasta justo el piquete que tenemos. Que al final no ha salido la vista un poquito más larga, pues no pasa nada porque la perdemos en la vista. La podemos colocar en la parte superior que sobresalga, pero es muy importante que vaya ajustado aquí a la parte inferior, igual que hemos hecho también en la parte de la tapita. Y ahora en cada donde hemos cosido la cremallera que tenemos la tapeta, vamos a darle un corte en diagonal que llegue hasta la puntada última que le hemos dado. Y ahora en el otro, donde tenemos la vista, hacemos igual. Por dentro le damos un corte en diagonal hasta la última puntada o el piquete que habíamos dejado anteriormente. Ahora le vamos a dar a la parte de lo que es la vista del pantalón un pespunte de carga. Eso significa que vamos a echar todo lo que es imagen de costura hacia la vista y le vamos a dar un pespunte muy pegadito a 1 o 2 milímetros, muy pegadito del que tiene. Es muy importante no coger la parte también que hemos cortado en diagonal. Esta parte no debemos de coserla dentro de lo que es el pespunte de carga. Pues vamos a hacerlo a la parte de la vista. En este caso, el pespunte de carga lo vamos a hacer hasta llegar a 2 o 3 centímetros de la parte de la cintura. No llegamos hasta el final. Y después verás por qué. Vamos a continuar montando lo que es la cremallera para después sin cerrar el tiro y probarnos el pantalón si no queda bien de cintura. Para ello lo que vamos a hacer es enrollar toda la entrepierna. Vamos a unir los dos finales que hemos cosido con esos cortes en diagonal. Desde ese final lo vamos a ir uniendo. Debe también de intentar, si todo nos ha ido bien, la medida la hemos hecho bien, las dos costuras de la entrepierna no debe de coincidir perfectamente. Pero lo importante no es hacerla coincidir, que también, sino hacer coincidir que los dos últimos piquetes y puntadas del final coincidan. Esta es la parte más importante que debemos hacer coincidir. Y después ya, por lo tanto, si está bien la medida, todo lo demás debe de coincidir. Para ello, coge también prensa tela de cremallera y la primera puntada que sea justamente donde coincida la última puntada que la hemos hecho también en la parte de la cremallera. Por eso es muy importante que los dos extremos coincidan perfectamente. Yo ya he planchado también la costura en abierto, entonces la entrepierna que quede siempre la costura en abierto y antes de coser, pues comprueba también en la parte del derecho pues que no te haga ninguna forma indeseada, que quede medianamente bien montada lo que sería la portañuela. A mí no me hace ninguna forma indeseada, se me queda bien, pues entonces ya pasa el pespunte. Ya tenemos planchado la parte del otro lateral de la cremallera, la parte de la vista, y lo que vamos a unir ahora es cerramos la cremallera y vamos con la cremallera cerrada, lo vamos a colocar el otro extremo. Para ello vamos cogiendo la parte de ese lateral de la cremallera y lo vamos a ir fijando a la parte de la vista. Aquí estoy cogiendo los dos lados y no sería coger los dos lados, pero ahora lo que estoy haciendo es situar la parte de la cremallera en la parte de la vista donde va a ir cosido. Entonces ahora ya lo que vamos a hacer, tenemos que hacer, es coger la cremallera solamente en la parte de la vista, no podemos coger la parte externa. Una vez que lo tengamos solamente en la vista, nos aseguramos que quede bien, que no se nos haya movido y si es necesario,
pues lo puedes hilvanar. Pues vamos a coser lo que es la cremallera solamente a la parte de la vista. Para terminar la cintura necesitamos probárnoslo, porque si ahora lo terminamos con la cintura y después nos queda holgura, vamos a tener lo vamos a tener mucho más complicado rectificarlo. Entonces, para ello, coge con alfileres la parte aquí de la vista, porque cuando te lo pruebes, si no lo tienes pillado con alfileres, porque lo último que vamos a hacer es pespunte con carga, se nos va a abrir y nos va a engañar a la hora también de saber si está bien adaptado o no. Entonces, te recomiendo eso, pillarlo con alfileres y en el otro extremo que tenemos todavía sin cerrar lo que sería el pliegue, también lo vamos a cerrar. Vamos a unir los dos piquetes que corresponden a lo que sería el pliegue y lo vamos a coger con alfileres para tener también el pliegue cerrado y que no, al final, cuando nos lo probemos, que no tengamos más holgura de la cuenta. Bueno, cuando tengamos estas dos cosas, esto ya pillado con alfileres y la parte también de la portañuela, ahora sí nos la vamos a probar y vamos a confirmar que se nos quede bien. Si hay alguna parte, tenemos algún tipo de holgura, por ejemplo en la zona de la espalda, lo corregimos y una vez que lo tengamos ya corregido, podemos continuar. Pero te recomiendo ahora, es un momento clave para que te lo pruebes y confirmar que te quede bien. Es muy importante, nosotros hemos medido totalmente la cintura a nuestra cintura del pantalón. Si nosotros al final le hemos metido, imagínate, en la parte de la espalda, medio centímetro, ese medio centímetro lo tenemos que tener en cuenta ahora, en este punto que te voy a explicar, a la hora de la cintura. Si este paso que te voy a explicar no te sale y al final te queda como más largo lo que es la cinturilla, uno de los remiendos que podemos hacer es, en vez de que sea una cinturilla toda enteriza, lo podemos hacer dos piezas y después es eso, quitárselo por aquí. Pero lo suyo es que se nos quede limpio y hacer este efecto bien, pero si no, todo tiene solución, ¿vale? Bueno, para coser ahora lo que es la cinturilla, yo me lo he medido. Me lo he medido también con el pliegue cerrado y me coincide perfectamente porque me lo he hecho totalmente a medida y me coincide. Vale, pues vamos a hacer el paso. Cogemos la parte de la cintura externa. Y esta es la parte exterior de nuestra pieza que tenía aquí, esta parte del escalón. Pues la vamos a coger y vamos a encarar el derecho de la cinturilla con el derecho del pantalón. La vamos a unir por margen de costura de 1 centímetro. Si tú te lo has probado y al final lo que te acabo de explicar en la parte de la espalda, en vez de 1 centímetro, la has metido 1,5 centímetros, entonces ahora, en este momento, es donde lo tienes que tener en cuenta. En vez de cogerlo a 1 centímetro, pues entonces lo que haces es que la vista o la parte de la cintura lo colocas a 1,5 centímetros, pero no la parte exterior, o sea, la parte externa del pantalón a 1 centímetro. Lo que quedaría más grande sería, entonces la cintura es lo que tú tienes que meter a 1,5 centímetros, lo metería un poquito más. Yo en este caso, como me queda clavado, o sea, al centímetro, pues nada, lo coso las dos piezas al centímetro. Aquí tenemos que ir cosiéndolo al centímetro hasta abajo, pero ahora aquí tenemos que hacer una forma de pico. Esta forma de pico la tenemos aquí. Tenemos que coserlo a 1 centímetro, 1 centímetro, y ahora aquí hacemos la esquina. Tenemos que dejar allí pinchada la aguja, cortar ahora, hacer un pequeño piquete y continuar ya la costura. Para que los dos extremos, porque este, si hubiese sido el primer paso, que ya lo tengo yo aquí hecho, tenemos ahora que confirmar que los dos tengan la misma medida. Esto es súper importante. Coge el metro y yo lo he medido a 6, justamente a 6 centímetros. Pues aquí también, entonces, en este lado, lo vamos a coser justamente a 6 centímetros. Márcalo hasta aquí. Pues te recomiendo que lo dibujes para saber hasta dónde debemos de dejar pinchada la pieza, aunque no esté colocándolo cómodamente sobre la máquina, pero es para que también lo veáis bien
Vamos cosiendo por el centímetro de margen de costura y cuando lleguemos a la marca le damos una puntadita de retroceso y dejamos allí la aguja. Vamos a levantar y ahora lo que vamos a hacer es un piquete en diagonal que llegue hasta la puntada que le hemos dado. Por eso es importante también entretelar toda esa zona para que no se deshilache. Vale, ya tenemos el piquete dado, que eso nos va a ayudar ahora a poder girar lo que es nuestra cinturilla. Pero antes debemos de hacer lo que es la tablita. Aquí es donde tenemos uno de los piquetes y ahora esa parte la vamos a unir donde tenemos el siguiente piquete que nos marca lo que sería la pinza. Y así unimos piquete con piquete. Vuelvo a hacerlo. Justamente donde hemos cosido tenemos uno de los piquetes y lo tenemos que unir con el otro piquete que tenemos que marcaba la tabla o la profundidad de la pinza. Unimos, hacemos encarar los dos lados y aquí lo fijamos bien, que no esté movido. Y lo cogemos con alfileres que no se nos mueva. Lo cogemos con alfileres que no se nos mueva. Una vez que hayamos ya movido lo que es la profundidad hacia la parte de la cremallera, vamos a volverlo a coger y vamos a coger con alfileres desde la parte última puntada que le hemos dado, que le hemos hecho también el piquete, echamos toda la profundidad para uno de los extremos y pillamos otra vez lo que es la cinturilla con la parte de la parte del pantalón con la parte de la cinturilla. La cinturilla me queda a mí 1 centímetro un poquito más grande porque a la hora de cortar pues se ve que le he dado un poquito mayor de margen. En eso pues no te preocupes porque a mí me está pasando y si no te tiene por qué coincidir los dos. De hecho, si te sobra de la cintura no pasa nada porque después lo retiramos. Es más problema que nos falte, que nos sobre a lo mejor de la cinturilla, pero bueno, tenemos que ajustarlo de esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es pinchar otra vez la aguja en el mismo punto donde lo hemos dejado y continuar. Pero en este caso, hacia ese lado y lo pasamos todo junto. Si quieres, lo puedes hilvanar para confirmar que todo el recorrido te case. Sobre todo es pillar bien también la parte del bolsillo. Hilvánatelo y una vez que eso, pues que lo tengas ya ajustado, pues ya continúa y ya lo cosemos todo hasta el otro extremo. Este paso que ya lo tenemos hecho en el otro lateral es exactamente igual. Lo único que el primero nos va a resultar más sencillo. Cuando hagamos el primero, lo que vamos a hacer es coser y como habrás visto, pues lo dejamos la parte también de la espalda sin coser. Yo lo he hecho, el mismo paso, pero me quedé justamente en la zona de la espalda, a 2-3 centímetros del centro de la espalda. Y ahora el otro lateral es como te acabo yo de explicar. Pero los pasos que vamos a hacer, que yo he seguido ahora mismo en este extremo, es el mismo que en el extremo también de inicio. Este tipo de pantalón realmente se queda bonito si le hacemos también la marca de la línea de planchado. Para la línea de planchado, yo en la plancha no soy exageradamente buena, pero mira, para que si tú tampoco eres muy buena planchando y con la línea de planchado, porque muchas veces en vez de sacar una, saco 3, yo lo que hago que en el patrón ya no lo viene indicando, la línea del centro hilo, la línea del hilo es la línea de planchado. Tú, esta parte, en la parte inferior, coge el patrón, marca donde tiene el origen de la línea de planchado, lo marcas con rotulador, con alfiler, lo que tú quieras, y la otra extremo sería toda esta línea que sube hacia arriba.
Aquí hicimos movimiento, la abrimos, pero la de origen es esta parte de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer, en este caso, marcar por la parte inferior y coger también la parte del pliegue. Yo lo pongo de esta manera encima de la plancha. Es importante que no pese el pantalón hacia abajo, porque si no se puede mover, y le doy el planchado. Si lo haces con vapor, mucho mejor. Y después ya lo que hago, que lo pongo en la plancha y cierro también para que quede la parte del pliegue así cerradito y planchado. De todas maneras, inténtalo hacer lo mejor que puedan, porque sí es verdad que la línea de planchado, el tema de la plancha, quien sabe planchar, la verdad que tiene un talento. Y vamos a pasar pues ya a la parte final. Vamos a coger la parte de la cinturilla, la que tenemos de la parte inferior, abrimos la cremallera, vale. Y ahora doblamos la tapita hacia adentro y encaramos el derecho de la cinturilla con el derecho también del tejido. Y lo unimos desde el principio. Lo unimos desde el principio. Aquí tenemos que tener en cuenta que la puntada tiene que ir muy ajustada a lo que es la tapita, pero que tenemos también el metal de la cremallera. Entonces, cuando pinchemos la aguja, hacerlo manualmente en vez de con el pedal, porque lo más seguro es que lo cojamos y se nos parta. Pues lo que vamos haciendo, repartiéndolo por toda la cinturilla hasta llegar un poquito hacia el otro extremo y allí ya nos paramos. Ya he llegado, porque he ido ajustando todo el recorrido y he llegado ya hacia el otro extremo. A mí al final me sobra un poquito de cintura porque lo hice un poquito más grande, por si acaso, nunca está de más. Y además le di los 3 centímetros de lo que sería la tapeta a ambos lados y al final eso es el resultado que tengo. Un poquito mayor de recorrido, pero no pasa nada, mejor así que quedarnos sin él. Yo tengo aquí hecho un poco de parche porque no tenía tejido suficiente. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ajustar un poquito, vamos a cortar el exceso, si a ti te ajusta perfectamente, y más o menos que llegue a 1 centímetro justamente más o menos de lo que sería la tapeta, no llega hasta el final. Pues cortamos ese exceso y lo remallamos para que no se deshilache. Ya he cortado el exceso y lo he remallado, si a ti te llegaba y te coincidía perfecto, no hacía falta este paso. ¿Te acuerdas que te comenté en la parte de la portañuela donde teníamos la parte de la vista que no llegase hasta el final con el pespunte de carga? Porque a la hora de colocar tenemos que colocar la vista, lo doblamos hacia adentro y encima colocamos la parte de la cinturilla y lo cosemos al centímetro de margen de costura. Muy atenta porque aquí tenemos el metal de la cremallera y tenemos que coser justamente a ras. Entonces ten cuidado de no pillarlo y lo cosemos hasta llegar al otro extremo. De esta manera, cuando volvamos, se va a quedar la vista por encima de la cinturilla. Se quedaría de esta forma, pero la parte de la esquina se queda bastante bien aserrada. Lo que tenemos que comprobar que cuando cerremos la cremallera, ambos laterales, pues no encaje bien. En este caso, va a la perfección porque está alineado los dos. Vale, entonces en este caso va perfecto. Ahora vamos a descargar un poquito la esquina que tiene muchísimo margen aquí de costura. Y si no, nos va a abultar demasiado. Descargamos la esquina lo máximo que podamos. Conforme menos tejido tengamos, pues más bonito se nos va a quedar. Ya tenemos una de las esquinas descargadas. Ahora vamos a pasar a la otra parte que todavía nosotros cosimos desde el principio. Y ahora, para que quede bien aseado por dentro, vamos a doblar también lo que sería la cintura, encarando con el derecho, y le vamos a dar también una puntada a 1 centímetro y tenemos que ir cogiendo lo que sería también la tapeta y la cremallera. Así, y hacer una esquina. Si hacemos este tipo de costura, lo que vamos a hacer es que después por dentro se quede aquí bastante bien aseado. La parte de la cintura nosotros lo hemos hecho con un remallado. Si quieres también lo hubieses puesto también una cinta del bies y se quedaría en parte hasta incluso más bonita.
Vamos a descargar la esquina porque tenemos aquí muchísimo tejido que después nos va a hacer muchísimo volumen en la parte delantera. Pues la vamos descargando como siempre hemos descargado toda la esquina, lo que pasa es que aquí nos va a costar un poquito más trabajo porque tenemos muchísimas capas de tejido. Descargamos la esquina de esta manera y ahora ya cuando le demos la vuelta, pues no tenemos aquí tanto volumen que al final pues no se nos iba a quedar un poco feote. Comprobamos otra vez que la cremallera llegue los dos a la misma altura, porque eso es bastante importante. Bueno, ya se nos quedan los dos a la misma altura y lo que vamos a hacer, el siguiente paso, hay una que como está más liberada de tejido, se nos queda un poco más alta, pero es que los dos metales llegan al mismo sitio. Vamos a dibujar con tiza la parte también decorativa de la portañuela, a unos 3 centímetros de ancho y después la parte inferior lo redondeamos. Es importante aquí coger ya toda la parte de la vista también, porque este pespunte no solamente va a ser decorativo, sino va a ser también que no se nos abra la cremallera. Bueno, pues vamos a hacerlo. Puedes utilizar un pespunte o la doble aguja si le quieres dar un pespunte paralelo. Yo lo voy a hacer con un pespunte simple. Estamos ya finalizando lo que es el pantalón, pero hay que hacer, y para que quede bastante bonito, lo que sería la cintura. Vamos a tener que hacerle un pespunte de carga en la zona de la cinturilla. En la parte de para que la parte de la vista quede bien asentadito y después también la parte de la cintura pues quede también más bonito y no se nos vaya volviendo. Para ello, como siempre, los pespuntes de carga echamos la parte de en este caso de la cinturilla hacia un lado y la costura tiene que ir hacia el lado de carga. En este caso sería cinturilla. Y le damos un pespunte a un par de milímetros muy cerca del pespunte inicial. Y eso lo hacemos por todo el alrededor. Es muy probable que no pueda hacerlo en los 3 o 4 centímetros primero, porque es imposible que prensa tela llegue hasta allí, pero lo más cerquito y hasta lo que te permita. Después vamos a pasar, yo me he hecho una cinturilla en recto. También lo podríamos haber hecho anatómica y se queda pegadito a lo que es nuestra cintura de la espalda. Pero si lo hacemos en recto, pues lo más seguro que la parte de la espalda se nos quede bocón. Para ello, a mí me gusta siempre incorporarle un poco de goma elástica a mi cintura, porque así me permite, si cojo un par de kilos o lo adelgazo, que se adapte a mi talla. Si este es el caso, si tú no le has puesto cinturilla anatómica, si la has puesto anatómica no va a tener probablemente ningún tipo de problema, porque se queda ya esta parte con curvita, porque ya la hemos hecho en el patrón. Pero si la hemos hecho en recto y le queremos poner goma, pues vamos a ello. La goma se la voy a poner desde la parte del costado, voy a aprovechar esa costura hacia el otro. Entonces mide cuánto tiene. Si está lo que a mí me mide, pues le vamos a quitar unos cuantos centímetros, que va a ser lo que me va a rizar. Yo he medido de costura a costura cuánto me mide y le he quitado 5 centímetros. Esos 5 centímetros después perderá también un poquito por el tema del margen de costura. Así voy a hacer yo un poquito la medida. Lo que vamos a hacer, como vimos también en el nivel 0, como vimos en el nivel inicial, vamos a colocar lo que es la goma en la parte de la cintura. Y en este caso, como es una cinturilla que no va a ir doblada hacia adentro como lo vimos anteriormente, es otra de las opciones que podemos trabajar nuestra cinturilla, pues colocamos la goma que encaje un poquito con la costura y lo fijo. Ya lo tengo allí fijado, allí le daría ahora un pespunte, lo primero de todo, y ahora para que no, teniendo en cuenta que no se nos vuelva, que es muy probable también, cosa que sucede con la goma, lo voy a incorporar ahora en el otro extremo de la costura. Y lo cogemos también con alfiler. Lo primero que vamos a hacer es darle un pespunte para que no se nos mueva ninguno de los dos extremos. Una vez que ya tenga la goma colocado con la costura en los dos extremos, para que no se me salga, lo que vamos a hacer, la parte solamente que pertenece a la parte de la cinturilla, le vamos a dar
un pespunte por aquí, justamente por aquí. Tenemos que ir muy pegadito, intentando que no se nos vea desde fuera, aprovechando la costura. Esta costura tenemos que ir muy pegado porque queremos darle allí el pespunte. Lo más disimulado, se puede. Tenemos que ir más lentito, pero se puede. Y en la parte, cuando nos toque la parte donde tenemos la goma, pues simplemente tenemos que estirar un poquito y coserlo por ahí. De esa manera se nos quedaría la parte de la cinturilla cerrada. Quiero que veas que le he dado el pespunte y en el exterior no se nota prácticamente nada. Tienes que ir muy pegadito y metido pues dentro del pespunte la aguja. Y por dentro pues se quedaría de esta manera. Para mejorar un poquito la estética por dentro, lo que podríamos haber hecho también es, por ejemplo, en vez de remallar la cintura, ponerle una cinta de 10 si hubieses querido. Así no está bien y en muchos establecimientos así son los acabados que tiene, pero eso yo lo he visto eso con una cinta del bien incorporado. Para terminar la parte de la espalda, si está poniéndole goma, le vamos a dar un pespunte justamente por la mitad de la cintura para que se quede más bonito y no se quede como esta parte así tan con este volumen. Le damos un pespunte justamente por la mitad de la cintura. Eso sí, tenemos que ir estirando la goma conforme lo vamos cosiendo. La parte del bajo lo he terminado con un dobladillo sencillo. He metido para adentro el margen de costura. Y he vuelto a planchar bastante bien y marcado también la línea de planchado de la espalda. Cógete si quieres también el patrón de la espalda y así sabes la línea de planchado por donde queda. Ya tenemos todo el pantalón terminado. Lo único que nos falta son pequeños acabados ya que lo vamos a hacer a mano. Una de las cosas, nosotros cuando nos cerramos aquí la cremallera, pues se nos va a quedar un poquito más en abierto. A mí me gusta ponerle también aquí algún tipo de cierre. Podemos hacerle un botón, por ejemplo aquí un hoja, pero no. Quedaría mucho mejor y para que no nos aburte, le vamos a poner este tipo de cierre por dentro. De uno de los lados le vamos a poner el gancho y en el otro le vamos a poner la otra parte. Lo vamos a hacer, si no, aquí al revés, asegurándonos también de donde mano puede tirar y lo colocamos. Eso sería una de las partes donde vamos a tener lo que hacer ya a mano y otra de las partes sería esta parte de la tablilla. Si metemos el dedo vemos que podemos introducirlo, entonces esta parte es muy probable que se vaya bajando. Entonces vamos a coger por la parte del interior y vamos a aprovechar que tenemos también la parte de la vista y esta parte que es la que yo te estoy hablando y le vamos a dar unas puntadas justamente uniendo lo que es la parte de la vista con esa tablita y lo vamos a cerrar de esa manera y así impedimos que esta parte baje hacia abajo. Por eso lo hacemos en los dos extremos. Ya llegamos al final y este es el resultado que quedaría el delantero de nuestro pantalón. Como vemos, se queda un resultado bastante bonito y podemos diferenciar también este tipo de pantalón de un pantalón normal con su cinturilla. Este tipo de pantalón yo te recomiendo sobre todo porque esta parte de delantero lo que hace es reducir bastante lo que es la parte de la barriguita. Entonces te lo recomiendo también. Y la parte de interior, yo al final lo que le he puesto es un ganchito en plano de cierre de pantalón para que tenga doble seguridad. Por si se baja la cremallera, que no se nos abra el pantalón. Y el resto, el bajo, ya le decimos también su dobladillo y el resto tal cual. Y ya tenemos así nuestra nueva prenda, un nuevo diseño de pantalón. Espero que te guste. Quiero que veas que le he dado el pespunte y en el exterior no se nota prácticamente nada. Tienes que ir muy pegadito y metido pues dentro del pespunte la aguja. Y por dentro pues se quedaría de esta manera. Para mejorar un poquito la estética por dentro, lo que podríamos haber hecho también es, por ejemplo, en vez de remallar la cintura, ponerle una cinta de 10 si hubieses querido. Así no está bien y en muchos establecimientos así son los acabados que tiene, pero eso yo lo he visto eso con una cinta del bien incorporado. Para terminar la parte de la espalda, si está poniéndole goma, le vamos a dar un pespunte
justamente por la mitad de la cintura para que se quede más bonito y no se quede como esta parte así tan con este volumen. Le damos un pespunte justamente por la mitad de la cintura. Eso sí, tenemos que ir estirando la goma conforme lo vamos cosiendo. Y hasta aquí llegamos en la videoclase de hoy de la confesión. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido nuevas técnicas de costura. Muy atenta a la semana que viene porque recibirás una nueva clase, por lo tanto un nuevo video tutorial de patronaje y de la confesión. Espero que te guste y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.